Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. A ver, me confirman por el chat si se escucha, si no hay ningún problema para poder empezar. Todo ok. Listo, jóvenes. A ver, bueno, de todo buen día con todos. Vamos a dar inicio a la sesión, en este caso número 17 del curso, ¿no? La penúltima sesión. Buen día con todos, jóvenes. Y bueno, quedó pendiente un videíto, no lo pude subir porque tuve problemas ahí con la parte del diagrama, que estaba muy opaco el diagrama y no se lograba visualizar. Así que he tenido que ahí verificar el diagrama TUBI, le estoy hablando, ¿ya? Y por ese motivo que no estaba. Ya he estado coordinando ahí esas capturas y ya he podido verificar que el contenido de ese diagrama, ¿ya? A continuación te voy a explicar lo que quedó pendiente, ¿ya? Y pasamos directamente a con el tema que corresponde hoy día, que es el tema número 12. Disculpa, el tema número 13, que ya es en sí teoría, ¿ya? Pero en sí tu proyecto vas a presentarlo hasta lo que son los diagramas, ¿ya? Para que no te preocupes mucho y vayas a estar ahí pendiente de eso. Otro detalle también quiero anunciarles, también voy a mencionarlo al final de la clase, que para aquellos alumnos que tal vez necesiten consulta o ayuda con respecto a sus proyectos, va a haber una clase de asesoría que va a ser el día jueves, ¿ya? El día jueves va a ser la clase de asesoría, por si acaso cualquier duda o consulta en el horario, sí, de 6 a 7, ¿ya? De 6 a 7 va a haber una clase. A ver, no, a ver, déjeme ver el horario, a ver, un momento. Sí, el día jueves de 6 a 7, jóvenes. Sí, de 6 a 7 va a haber por la misma plataforma. Ingresan, basta que ingresen solamente un alumno de cada grupo. Bueno, aquellos que tengan dudas, y voy a apoyarlos ahí. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces, de 6 a 7 de la tarde. Sí, de 6 a 7 de la tarde. ¿Ya? De 6 a 7 de la tarde el día, este jueves, ¿ya? El jueves de esta semana, sería el jueves 27. ¿Ya? Cualquier duda, consulta, ahí voy a estar conectado. Ingresan y nada más, ¿ya? Vamos a terminar hoy día los temas. Sí, vamos a terminar hoy día todos los temas, no va a quedar hoy día nada pendiente. Así que vamos a trabajar, ¿ya? Cualquier duda, consulta en el chat. Sí, con respecto a eso también quería indicarles, ahí me están haciendo una consulta en el chat, sí. He estado revisando todos. Problema de algunos que he tenido con algunos es que me han enviado capturas con las imágenes de baja calidad, y no he estado ahí descifrando qué es lo que han tenido o qué es lo que quieren decir en sus diagramas, ¿no? Y no todos, ¿no? Algunos he tenido esa dificultad, y ahí me ha demandado mucho tiempo. Ya he estado tratando de interpretar más que todas esas imágenes que están un poco borrosas. Ya, y muy aparte de eso, sí, ya terminé, ya justo ya tengo ya la lista. De aquí terminando nada más la clase, lo actualizo, ya no se preocupe. En su mayoría, los que han presentado, de acuerdo a lo que se les ha indicado ahí, se podría decir que un 90% están aprobados, así que no hay ningún problema, salvo uno que otro que no han presentado diagramas, que no tienen, algunos diagramas que no tienen sentido. Bueno, ya, pero ellos igual tampoco no están con una nota muy baja, están por ahí, ¿sí? Entonces, pero de manera general, así la mayoría están ok. No se olviden que la nota es grupal, o sea, si la nota que tienen por trabajo es para todos los integrantes, ¿no? Es la misma para todos los integrantes. Listo, sí, no se preocupen, yo terminando justo, el día de ayer he estado terminando, sino que he tenido muchas actividades y, como le digo, he tenido problemas con esas imágenes que, bueno, no todos, pero algunos han enviado imágenes de baja calidad, y es bien complicado entender más que todos esos diagramas. Listo, no se preocupen, ¿ya? Listo, cualquier duda, consulta el día jueves, ¿sí? Actualizo hoy día los datos que me están solicitando, y el día jueves, si hay alguna duda o reclamo tal vez, ya el día jueves en la asesoría y me lo manifiesta, ¿ya? No hay ningún problema.
Listo, ahora sí empezamos. A ver, ya habíamos visto lo que es el tema 12, quedó pendiente un segmento. Creo que quedaron pendientes a partir de este diagrama. A ver, ¿me confirma? ¿Vimos este diagrama? Proceso de negocio colaborativo. No, pues, diagrama anterior. Ya, aquí nos quedamos. Listo. Ok. En este diagrama, cuando nosotros estamos observando, debes tener en cuenta en algunas situaciones, ¿ya? Algunas situaciones, porque no todos los diagramas, ¿ya? No todos los diagramas, se podría decir, son colaborativos, ¿ya? Por ejemplo, mira, en este caso, mira, de paso vamos viendo estos dos diagramas, ¿ya? Mira, por ejemplo, hay un diagrama de negocio abstracto que se denomina así. Por ejemplo, si tú quieres mencionar a una entidad externa a tu proceso, como es en este caso el proveedor, ¿ya? Y no detallas nada dentro del contenido, ¿ya? Eso es lo que normalmente sí que he indicado. ¿Y dónde se van los mensajes o las flechas de mensaje de flujo? Solamente quedan alrededor, ¿no? De lo que es la entidad externa, ¿ya? Cuando tú haces este tipo de entidad, cuando tú no quieres detallar o no necesitas detallar nada de esa entidad externa. Cuando tú necesitas hacer ese detalle, ahí es donde tú utilizas lo que es, en este caso, un diagrama colaborativo, donde tú detalles todas las actividades que no pertenecen a tu empresa, pero que sí tal vez tú necesitas para entender mejor el funcionamiento general de tus procesos. Pero esas actividades que tú estás detallando le pertenecen a la entidad externa, que en este caso es el proveedor. Ya, entonces, hay dos situaciones. Vimos algunos ejemplos donde no le llamábamos así de manera en proceso de negocio abstracto ni lo que es proceso de negocio colaborativo, pero sí te indiqué que en algunas ocasiones podíamos detallarlo y en otras no. ¿No? Entonces, cuando yo te solamente mencioné que cuando era necesario lo detallaras y si no, solamente quedaba en el contorno de lo que era el esquema, ¿no? En este caso el pool, ¿no? De la entidad. Entonces, esas dos situaciones básicamente es una diferencia entre un diagrama, que en uno se detalla y en otro no. Bueno, ya si tú recordarás en un diagrama relacionado a lo que son compras, es algo bien sencillo, no es nada complicado, donde, por ejemplo, hay un requerimiento, que ya puede ser un requerimiento general de toda la empresa o puede ser solamente de algunas áreas, ¿no? Y luego pasa a un subproceso de cotización, donde aquí me está indicando una especie tú ya sabes el tipo de subproceso con esa flecha que está como girando, ¿no? Me indica que se puede repetir muchas veces ese subproceso, ¿no? Entonces aquí en este caso se puede cotizar, ¿no? Puede enviarle solicitud de cotización a diferentes proveedores y se puede obtener información para poder recién generar lo que es la orden de compra. Una vez que se genera la orden de compra, por ejemplo, en este caso lo estaban trabajando de manera general. Lo ideal sería, por ejemplo, que apareciese acá algunos actores, por ejemplo, como es el jefe de compra y el asistente. Por ejemplo, el asistente puede generar o evaluar la parte o gestionar la parte de cotizaciones y lo que es la orden de compra lo puede confirmar lo que es tal vez un jefe del área de compra, ¿no? Bueno, pero aquí lo han generalizado, no están detallando actores, así que quiere decir que podría ser que solamente hay una persona encargada de esa área, o podría ser que cualquiera de los trabajadores pueden realizar dicha acción. ¿No? También puede darse esa situación. Entonces, por eso que no han colocado nada de actores. La orden de compra es enviada en este caso al proveedor. Aquí se está detallando. Tome en cuenta que el proveedor no es un pool, o sea, o no es un proceso, o no es una entidad que le pertenece a mi empresa. El proveedor es algo externo. Es igual. ¿Te acuerdas que yo te había mencionado siempre en las clases anteriores que normalmente hay entidades o entes externos a mis procesos? Como por ejemplo puede ser el proveedor, puede ser el cliente, ¿no? Que también es externo. El cliente también es una entidad externa. O por ejemplo, si interactúas, por ejemplo, en el caso de una empresa con una municipalidad, ¿no? Tiene tal vez un convenio. O con otra empresa que está asociada, también es una entidad externa. Ya, entonces, todas esas son entidades externas, ¿ya? Ahora, esas entidades externas, en algún momento, tú las vas a mencionar solamente en este formato, porque no necesitas detallar nada, ¿ya? Pero si tú quieres, o quieres tú tal vez entender mejor o detallar mejor tu proceso, pasas a hacer eso. Pero eso sí, no te debe olvidar que esto es una entidad externa.
¿ya? Es por eso que si tú observas aquí, hay un formato que se utiliza cuando se menciona una entidad externa y en formato de un proceso de negocio abstracto. Se le encierra en ese contorno, ¿no? Ese recuadro de líneas punteadas que hay dentro del Visagi, ¿no? Que normalmente se utiliza, que normalmente se le llama de grupo, ¿no? Un cuadro de grupo, que también permite agrupar actividades. Normalmente se utiliza ahí para gestionar o para encerrar dicha entidad, cuando es abstracto. Y cuando no, solamente queda indicado de esta manera, ¿no? Como un pool más. Tome en cuenta que aquí la actividad principal es de compras, que esa sí pertenece a la empresa, y la actividad proveedor es externa. El proveedor va a recibir la orden, ¿no? Esa orden puede tener dos situaciones, ¿no? Si la orden es aceptada o rechazada. Si en caso es rechazada, obviamente termina y todo. Si en caso, y obviamente el proveedor le comunicaría bueno, a mi empresa indicándole, ¿sabes qué? No puedo atender tu orden, porque tal vez no tengo stock, ya. Aquí podría haber alguna actividad adicional que indique si el motivo, ¿no? Por el cual tal vez está rechazando. En este caso lo han cerrado o lo han terminado directamente. Bueno, eso ya depende de la persona que diseñe. Puede haber o no más actividades. Ahora, si la orden de compra es aceptada, se procesa la orden. Luego pasa a lo que es una compuerta, ¿no? Tome en cuenta que esta compuerta normalmente se le llama compuerta paralela porque realiza o genera actividades que deben ejecutarse de manera simultánea. No necesariamente al mismo tiempo, pero sí de manera obligatoria. Y acá tenemos, por ejemplo, que el proveedor, después que procesa la orden, el proveedor va a tener o va a realizar dos actividades, ¿no? Que en este caso deben realizarse de manera obligatoria, que es en primer lugar la entrega de la orden y el envío de la factura, ¿no? Y para eso se está utilizando otra compuerta para unirse a otra actividad, la cual sí hace referencia a lo que es recibir pago. Porque en este caso estoy asumiendo que primero el proveedor le está entregando la orden y está enviando la factura y al momento que llegue el pedido, ya es donde asumo que el cliente en este caso le está, o la empresa le va a pagar, ¿ya? O tal vez ese pago podría ser ya sea en efectivo o tal vez una transacción, que te digo, virtual, ¿no? Entonces también podría darse esa situación, ¿no? Hay que recibir pago y terminaría ahí todo el proceso. Ahora, tome en cuenta aquí que el proceso de compras todavía no termina, ¿no? Después de haber enviado la orden, ¿qué es lo que va a esperar la empresa? Recibir una factura, que en este caso el área de compra es la que recibe esa factura. Una vez que recibe esa factura, ahí es donde también procede, en este caso, al pago de facturas, que vendría a ser en recibir pago por parte del proveedor, ¿no? Ese recibir pago por parte del proveedor aparecería por acá también, formaría parte del proceso de pago de factura. Y también recibiría lo que es la mercancía, que vendría a ser, para el proveedor sería la entrega, en este caso, de la orden, ¿no? Y acá para el área de compra sería recibir esa mercancía, que sería, bueno, aquí no están considerando la verificación del producto y todo eso, solamente lo están indicando que reciben la mercancía y ya. Pero lo ideal sería que este no es un proceso muy detallado, sino es un proceso que está compacto, así que no me indica mucho, no me detalla si tienen que revisarse o no el producto, ¿no? Básicamente. Y acá es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá dentro del proveedor no se está mencionando sus actividades. Simplemente se está enviando un mensaje de flujo al contorno del pool de proveedor, ¿no? O de la entidad proveedor. ¿Y qué le dice? Enviar orden de compra. Se supone que el proveedor tiene que gestionar o atender esa orden de compra. ¿Y qué espera en este caso en mi área de compras o en el área de compras de la empresa? Que al final genere una factura. Eso es lo único que necesita. Como tú sabes, normalmente todo mensaje de flujo va a tener una salida, pero también tiene que tener un envío de una solicitud, pero también tiene que tener una respuesta, ¿no? Y la respuesta en este caso sería la factura. Y el proceso en la parte interna vendría a ser lo mismo que el anterior, ¿ya? Listo, entonces ahí tenemos esos dos tipos de proceso de negocio, tanto lo que es el colaborativo, cuando se detalla, y el abstracto, cuando no se detalla. Pasamos ahora a lo que es un proceso de negocio interno o privado. Cuando es este tipo de procesos, quiere decir que no involucra a ninguna entidad externa, o sea, es un proceso que aparece de esta manera nada más. O sea, cuando el proceso no tiene otras entidades como es este es el caso, por eso que le llaman en este caso público, público aquí, ¿ya? Público porque se relaciona con una entidad externa y acá le llaman global
porque está detallando algo, un proceso mucho más amplio de lo que le corresponde. ¿Ya? Entonces, por eso tienen esas denominaciones. En cambio, acá le llaman privado porque no se relaciona con ninguna entidad. Todos, como tú ves aquí, solamente hay un pool. Y dentro de ese pool ocurre todas las actividades. Entonces, a eso nuevamente se le llama proceso de negocio interno, que básicamente viene a ser privado porque solamente se da dentro de la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos el proceso de gestión de solicitud de vacaciones, donde comienza con el solicitante, que vendría a ser el trabajador, ingresa su solicitud, el jefe, su jefe, inmediato, revisa y aprueba dicha solicitud. Una vez que aprueba esa solicitud, le va a enviar, en este caso, a lo que es recursos humanos. Si la solicitud tiene que ir aprobada ya por el jefe a recursos humanos, y ya recursos humanos se encargará del trámite administrativo para generarle sus vacaciones, ¿no? Ahora aquí solamente están mencionando lo que es este proceso, ¿no? O sea, como un, bueno, un subproceso están mencionando. Quiere decir que esto tiene un detalle, ya sea un diagrama externo o un diagrama interno. Y luego acá, si en caso de rechazada la solicitud, el jefe inmediatamente le informa al solicitante que no se le pueden brindar las vacaciones. ¿Listo? Entonces es un proceso sencillo. ¿Listo? Que es privado, porque solamente. Ahora, privado no necesariamente quiere decir esto. Por ejemplo, algunos, si hablamos de gestión, por ejemplo, de inventario, es privado. Si hablamos de gestión de lo que es, por ejemplo, si es una entrega, ya sería público, porque ahí, por ejemplo, sería interno siempre y cuando el delivery, ¿no? Se pertenezca a la empresa, pero si es a través de otra agencia, entonces ya no se puede, ya tendría que participaría un ente externo, ¿no? Entonces todo depende si aparece o no aparece una entidad, ¿ya? Listo, así de sencillo. Vamos ahora con lo que es el análisis to be, ¿no? Como tú ya sabes, el modelo to be es la mejora del modelo as is, ¿no? En este caso dice el mapeo del proceso to be está definiendo el futuro de la situación del proceso. ¿Qué quiere decir? Que actualmente hay un proceso, pero se puede, a través de este modelo to be, se puede proyectar. O sea, eso no quiere decir que el primer modelo, que en este caso para nosotros, lo que ustedes han diseñado sería su modelo ASIS. Eso no quiere decir a veces que el modelo esté mal, ¿no? Sino o simplemente me indica que este modelo puede en un futuro mejorarse. Las modificaciones dentro de un diagrama o de varios diagramas no implica que algo esté funcionando mal. En algunos casos sí, pero no, eso no necesariamente. Simplemente a veces se quiere mejorar o crece la empresa y se quieren agregar más procesos o más actividades. Entonces, es por eso que dice, no está definiendo el futuro de la situación del proceso. Es decir, se quiere llegar a donde se quiere llegar, ¿no? Es también donde documentamos lo que se define el mapeo con ayuda de herramientas que añaden valor al proceso, ¿no? En este caso, estamos utilizando lo que es el Visagi, ¿no? ¿Listo? Y el formato BPM, que es en este caso la gestión de procesos de negocio o administración de procesos de negocio. Dice, los participantes en la definición generalmente son personas que tienen experiencia bueno, en este caso nosotros seríamos esos participantes, ¿no? Lo que estamos creando en los diagramas. Además, dice, son personas que están aptas para contribuir a la optimización de los procesos para una mejor adherencia de las prácticas, los objetivos de la organización y los sistemas de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que las personas que hagan las modificaciones, ya en primer lugar tienen que tener un conocimiento o haber analizado o recolectado la información suficiente de la empresa para poder tomar una decisión de una modificación. Uno no puede hacer modificaciones al azar. ¿Ya? Tal vez haya modificaciones genéricas que todos los podamos entender, pero hay modificaciones, por ejemplo, dentro de procesos que son muy detalladas o son propias de ese proceso y que requiere a veces de un especialista para que apruebe o no esa modificación. Es por eso que a veces en la persona que realiza ese nuevo diagrama, a veces le solicita ayuda a esa área correspondiente para que apruebe o para que tal vez le dé indicaciones de qué cosas sí se pueden cambiar y qué cosas no, porque tal vez yo conozco algo, tengo un conocimiento general y yo propongo un cambio y ese cambio a veces no podría darse tal vez a nivel técnico. Entonces, ¿por qué? A mí se me ocurrió, tal vez ese cambio sí, o sea, teóricamente podría funcionar, pero si lo llevamos a la realidad de la empresa ya no funciona a veces. Por eso que también tenemos que tener colaboración de los trabajadores. En el análisis del modelo to be se definen soluciones a los problemas. En caso hubiese problemas en el diagrama actual, se soluciona, definen soluciones. También se evalúan posibles mejoras, ¿no? Para poder aplicar al proceso. También que se define aquí una nueva versión del modelado. Normalmente cuando nosotros tenemos varios modelos, vamos a llevar lo que son las versiones, ¿no? Las versiones me va a permitir tener un control de qué cosas voy agregando y qué cosas
se van mejorando. ¿Listo? Entonces, al tener yo un control de esas versiones, puede ser que yo haga una modificación y esa modificación no se dé o no se pueda realizar. Entonces simplemente vuelvo a la versión anterior y sigo haciendo las modificaciones, ¿no? En este caso nosotros lo llevaríamos esas modificaciones por versiones de archivos, ¿no? El TUBI de nuevo gestor de proceso dice alcance, objetivo, actividades, reglas y papeles. Normalmente cuando nosotros trabajamos basados en este modelo TUBI, básicamente me va a gestionar también los procesos, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo que es el alcance. El alcance es importante, jóvenes, porque no, cuando tú hagas una modificación, tampoco uno hay que extralimitarse a modificar todo, ¿no? Algunos comienzan a mover todo y a veces la empresa eh, de la noche a la mañana no va a cambiar todas sus actividades. En algunos casos, yo he visto, bueno, en casos reales, que por ejemplo hay empresas que modifican su diagrama una primera modificación, le llaman a veces la modificación de adaptación, ¿no? Que modifican ligeramente sus actividades, ¿no? Y ya luego una segunda versión donde ya se implementan, ¿no? Las actividades nuevas, no todas las actividades como dice, en un solo bloque, sino poco a poco. Y por último, ya viene la última versión, ¿no? Que en este caso ya es la versión final con la que ya deberían trabajar. Entonces hay como una especie de transición. ¿Ya? O sea, no es cuestión de también implementar los cambios de la noche a la mañana. A veces demora meses, ¿no? A veces puede demorar semanas, meses, dependiendo los trabajadores cómo se vayan adaptando. Y también los clientes, cómo les afecta, porque hay procesos que afectan a los clientes y algunos clientes están adaptados a una cosa. Y cuando le cambias la forma tal vez de que ellos tal vez estaban acostumbrados con la empresa, entonces a veces también se incomodan. Entonces todo eso tiene que ir, cada vez que los clientes van llegando, se les tiene que ir informando y todo eso. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Ya estoy hablando de una situación real. Y si además de definir estos ítems, hay que resaltar también actividades que agregan valor y eliminar las que no agregan. Muchas veces hay actividades que son muy importantes y esas siempre se deben, y a veces no están consideradas, eso tienen que agregarse. Y eliminar actividades que tal vez no sean, simplemente no aporten nada, ¿no? Por ejemplo, en tu diagrama, no vas a tener un diagrama para, por ejemplo, para el proceso de pago de la corriente eléctrica, otro diagrama para lo que es el proceso de lo que es un servicio de agua potable, ya, otro para un proceso para pagar lo que es el servicio de internet. No, tú solamente puedes, toda la empresa puede tener lo que es una estructura, un solo diagrama, que es para el pago de servicios, ¿no? Y con eso sería suficiente. Cualquier servicio que se necesite pagar, y ahora obviamente en ese diagrama van a haber compuertas que te permitan, se podría decir, dar opciones o que te dé opciones en caso de que ocurra alguna situación o por ejemplo no se pueda pagar de manera en efectivo, se puede pagar tal vez por una agencia, por un banco, tal vez. Entonces, mira, hay diferentes opciones, ¿no? Pero con un solo diagrama bastaría para para todos los pagos de los servicios, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos simplificar. Diseñando el proceso con herramientas de modelado específicas. Para optimizar la documentación de la información es de gran importancia en esta etapa utilizar las herramientas de automatización de procesos. Eso es importante. Por ejemplo, los sistemas de información. Muchas veces se modifica el proceso porque se agrega un sistema de información. Y ya, por ejemplo, el sistema de información simplifica varias actividades, ¿sabes? Que tenía que realizar tal vez un trabajador y ahora ya no realiza 3 actividades, sino realiza una. ¿Ya? Entonces también debe tomarse en cuenta tal vez si hay cambios en lo que es la implementación de software como un sistema de información. Y también algunos utilizan o implementan lo que son herramientas BPM, ¿no? Herramientas de gestión de negocio, o sea, no como el Visagi, sino herramientas que permiten, ¿no? Llevar una administración más ordenada y organizada del negocio, ¿no? Hay varios software que ya vienen predeterminados de lo que quieren algunas empresas para poder tener un mayor control en este caso, no de sus procesos, sino de sus entidades, se podría decir, o de los datos internos de su empresa, ¿no? Estas herramientas, como te dije, permiten organizar el flujo de trabajo, estructuras tareas también hacia los trabajadores y generar mayor transparencia, ¿no?
Transparencia quiere decir que el gerente va a poder, por ejemplo, ver de manera global, si se implementa un sistema de información, cómo está funcionando la empresa. Por ejemplo, si hoy día cuántas ventas se realizaron, ¿no? Si cuántas ventas han sido ya, si hay, por ejemplo, pedidos, ¿no? Si han sido pedidos, entonces, si estos ya han sido entregados, ¿no? Si han sido tal vez, si hay una solicitud de un cliente por determinada producción de algunos productos, si ya se cumplió esa orden o cuánto falta. Entonces, todo eso va a ser un poco más transparente, ¿no? Normalmente, obviamente, con un sistema de información. Listo, entonces ahí tendríamos. ¿Y cuál es en este caso la evolución? Como ya te había indicado, la evolución viene con lo que es primero el análisis y creación de un diagrama as-is, luego con la mejora del to-be y por último lo que tenemos el análisis gag. Cuando nosotros hablamos de análisis gag, estamos hablando a ver, para que me entiendas, a ver, con un ejemplo. Lo que algunos le llaman, a ver, si no me recuerdo, creo que le llaman el FODA, ¿no? La parte del FODA donde se evalúa la misma empresa, ¿no? Si realmente esos cambios han mejorado, por ejemplo, han creado más fortalezas, ¿no? Si han disminuido las amenazas, ¿no? Lo que corresponde a la parte del FODA, ¿no? Entonces, básicamente, después que se hace la mejora, ¿sí? Se ve si se ha logrado, o sea, de manera general, porque una cosa es que mejores un proceso y otra cosa es que evalúes que si ese proceso ha afectado a otros y si ha generado una mejora, ¿no? Mucho mayor. Entonces, nosotros solamente estamos llegando hasta esta parte, análisis as is y análisis to be. Hoy día vamos a ver algo de análisis de los resultados de toda esta información, ¿no? De las mejoras y todo eso, pero solamente lo vamos a ver, no lo vamos a tomar como, o sea, no lo vamos a implementar porque eso ya es todo un proceso. Eso normalmente se aplica cuando ya se pone en marcha el proceso, o sea, los cambios. En nuestro caso solamente queda en diagrama, ¿no? Y nada más, no vamos a hacer esos cambios, se puede decir, de manera real, ¿no? No vamos a simular esos cambios porque obviamente no existen. Entonces, por eso que nosotros más nos orientamos a estos dos formatos. Pero igual también vamos a ver un proceso de análisis de esa información. Y acá tenemos, bueno, el ejemplo, tú ya sabes que hemos estado trabajando, es el ejemplo, bueno, en sí lo hemos desarrollado en Visagi, está relacionado a lo que es el proceso de gestión de incidentes, que ya te había mencionado que lo habíamos desarrollado anteriormente y ahí está, no sé si tú recordarás, pero sí, pero en lo que es ¿qué te digo? En la semana, a ver, no recuerdo en qué semana fue que trabajamos ese diagrama. A ver, dame un momento. A ver, creo que ese diagrama, ya, eso lo trabajamos en la semana, bueno, en la semana 14, o en la sesión 14, ahí subí lo que era un ejemplo, si no mal recuerdo. Sí, ahí estuvo el ejemplo, ahí hay como una especie de imagen, donde desarrollamos ese diagrama, ¿no? Que vendría a ser el diagrama as is, ¿no? Vendría a ser el diagrama as is. ¿Listo? Entonces, ese diagrama ya lo habíamos trabajado con estos formatos, ¿no? Ya lo habíamos trabajado con esos formatos.